Hermanos en Cristo, vamos a escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica y traducirla en signos eficaces. Nos hemos reunido en asamblea para pronunciar las palabras solemnes de bendición al Padre por medio de Jesucristo y para edificarnos sobre la roca que es el cuerpo de Cristo. Celebremos esta Eucaristía abriendo los corazones a la palabra de Dios y participando alegremente de ella, y con gran gozo recibimos al Padre Rafael Méndez Hernández de la parroquia San Andrés Apóstol de Carolina. Detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, celebramos a San Benito, el padre del monacato, el padre de los monjes de Occidente. Ya en la homilía les hablaré sobre San Benito, que todos lo conocemos, o mejor dicho, son pocos los que lo conocen, pero son muchos los que tienen la medalla de él. Antes de proseguir con nuestra celebración, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste del abad San Benito un esclarecido maestro de la escuela del servicio divino, concédenos que, sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso por el camino de tus mandamientos.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Isaías se ve aturdido ante el esplendor del trono glorioso de Dios y ante la misión que siente que Dios le confía. Se mira como un hombre de labios impuros. El Señor purifica sus labios y así lo prepara. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo, y vi serafines en pie junto a él, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían el cuerpo, con 2 alas se cernían, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo, santo el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un ascua en la mano que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. Ante Dios no hay nada encubierto que no se haya de descubrir. Lo que importa es confiar plenamente en el Señor. Cada día tiene su afán y cada palabra su lección. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda su vida por mí, la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se los aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allá en Alemania tuvimos el problema de que las temperaturas tenían unos cambios drásticos. Por la mañana amanecía 65 grados y al mediodía ya estaba 85. Nosotros entonces nos quitábamos los abrigos porque teníamos calor y de momento cuando empezaba a caer la tarde, de momento las temperaturas caían de cantazo. Mucha llovizna también, etcétera. Así que medio mundo terminó con catarro. Pero no se apuren que yo ayer me hice la prueba y salí negativo, así que es un catarro y ya llamé a mi naturópata y me dijo que en 3 botellas de agua hirviera una cebolla blanca, un dedo de jengibre y canela y me lo tomara por cucharadas 4 veces al día. Así que de aquí voy a salir al supermercado a comprar eso. Ora et labora, esa es la consigna de San Benito de Nurcia, San Benito Abad. San Benito, para empezar, tuvo una hermana gemela que es Santa Escolástica. Cuando tengan una hija le ponen por nombre Escolástica. Santa Escolástica fue su hermana gemela y Santa Escolástica terminó siendo también abadesa de un convento y también Santa Escolástica tiene una historia hermosa, pero esa lo dejo para cuando nos toque Santa Escolástica. Predicamos sobre Santa Escolástica. Bien, ¿qué es lo que hay con San Benito? San Benito nace para el tiempo en que las persecuciones contra los cristianos del Imperio Romano cesan. Vamos a hacer un poquito de historia. Jesucristo sube a los cielos en el año 30 o 33. A partir de ese momento los cristianos comienzan a predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo comenzaron las persecuciones contra los cristianos. A San Pedro lo crucificaron cabeza abajo en el año 64 y a San Pablo le cortaron la cabeza en el año 67. Y por los próximos 300 años, 200 años y pico, los cristianos fueron perseguidos y martirizados de distintas formas y maneras. En el año 311, Constantino emite el Edicto de Milán, por el cual se le da tolerancia a todas las religiones del imperio.
Eso de que San Benito fue el fundador del catolicismo, eso es el disparate más grande que existe. Sí, porque se han puesto a decir que Constantino fundó el catolicismo, ven acá, y entonces los papas que habían antes de Constantino. Cuando Constantino vino a reinar, ya estaba en el trono de San Pedro San Melquiades, que fue el Papa 32. Ya habían 32 papas, o sea. Eso de que Constantino fundó la Iglesia Católica es el disparate más grande que yo he escuchado. Y Constantino no fundó nada, Constantino simplemente dio el edicto de Milán que permitió a la Iglesia subsistir. Pero todavía la Iglesia sigue siendo una minoría, pero en crecimiento. Para el año 380, el emperador Teodosio, con el edicto de Tesalónica, entonces declara al cristianismo la religión oficial del imperio. 380. Al Teodosio el Grande constituir el cristianismo como la religión oficial del imperio, ¿qué sucede en el Imperio Romano? Se desmontan los templos de los dioses paganos, todos los templos de Júpiter, Afrodita, Hércules, todo eso se desmontan. Se levantan templos cristianos, iglesias. Ya el emperador deja de ser el sumo pontífice, ya él se quita ese título religioso, ya él no ofrece sacrificios a los dioses paganos. Y en ese momento estaba en moda ser cristiano. La moda era ser cristiano. ¿Qué sucede entonces? Durante las persecuciones, los que eran cristianos de calidad, cristianos probados, cristianos que estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Pero una vez que se emite el edicto de Tesalónica y el catolicismo se vuelve, o el cristianismo se vuelve, voy a decir cristianismo porque todavía no existían, la única religión era cristiana, era el cristianismo, con el Papa como al frente de todo el cristianismo. Hasta ese momento, los cristianos eran cristianos de calidad. Pero a partir del edicto de Milán, de Tesalónica, y volverse el cristianismo la religión de moda, el cristianismo comenzó a relajarse. Ya todo el mundo era cristiano y empezaron a haber cristianos light. Y cristianos que no estaban que se decían cristianos, como muchos cristianos hoy, pero no eran cristianos de calidad, no eran cristianos de verdad que ponían a Jesucristo por encima de todo. Fíjense en el Santo Evangelio de hoy, cuán demandante Jesucristo es acerca de su persona. Y Jesucristo en el Evangelio de hoy nos dice que lo tenemos que querer a Él más que a nuestros padres, más que a nuestros hijos, más que a nadie. No lo digo yo, lo dice Él. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no está dispuesto a cargar su cruz e ir en pos de mí, no es digno de mí. Son palabras de Jesucristo. Muchas veces queremos poner a un Jesucristo wishy-washy, un Jesucristo peace and love, un Jesucristo suavecito. Y Jesucristo no era nada de suavecito. Jesucristo era retante o es retante. Porque Jesucristo nos reta a dejarlo todo por Él. Y Jesucristo nos reta a tomarlo a Él en serio. Y Jesucristo nos reta a cargar nuestras cruces e ir en pos de Él. Ok, pero vamos a dejarlo ahí. Pues vienen mucho cristianismo en light y mucho chihichijá. En ese momento, el joven Benito se cansa, él vivía en Italia, era italiano, se cansa de toda esta jaibería, se cansa de todo este cristianismo light. Ya él ve que no es necesario arriesgar su vida, arriesgar la vida de uno para ser cristiano, sino que ahora ser cristiano era una cosa bien fácil. Entonces, él, queriendo vivir,
una vida de oración y una vida de total entrega a Jesucristo. Vende todo lo que tiene. También él tiene la ocurrencia de dejar algo para el sostenimiento de su hermana, aunque después lo terminan vendiendo todo porque su hermana escolástica también decide vivir la vida religiosa. Y Benito se va a vivir a solas en las montañas del sur de Italia. En un lugar que se llama, en un monte que se llama Casino. Nada que ver con los casinos. Nada que ver con los casinos. Y él comienza a vivir una vida de oración eremítica, de soledad. ¿Qué pasa con él? Que la fama de su santidad y la fama de su vida comienza a regarse y muchos hombres que también deseaban vivir ese estilo de vida, de vivir un cristianismo auténtico, comienzan a dejarlo todo y se van a vivir con él. Entonces ellos llegan, entonces podemos quedarnos contigo. ¿Está bien? Y son cada vez más los hombres. Entonces estos hombres comienzan a vivir cada cual en su respectiva cuevita, cada cual vivir en una vida de oración, comienzan a seguir los consejos evangélicos de tenerlo todo en común, tal como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces, pero que estaban desorganizados, ¿no? Y Benito dice, espérate un momentito. Esto hay que darle orden, esto hay que darle forma, esto hay que darle, si vamos a vivir en común, tenemos que vivir como si fuéramos una colmena. Y cada cual tener su propia responsabilidad en beneficio de la comunidad. Y él se sienta y él redacta unas reglas para la convivencia en común. A cada persona se le asigna una tarea. Y entonces él toma como lema, ora et labora, ora y trabaja. Entonces estos hombres que viven en común deciden construir una vivienda en común con una capilla, una sala en común, un comedor en común, una biblioteca y celdas, donde cada cual viviera en su celda como si fuera cada cual viviendo en su cuevita. Luego, personas adineradas le donan a ellos tierras. Y entonces ahí es que nace lo que se llama el monacato. ¿Qué es el monacato? La vida de los monjes. La vida de los monjes. Vivir en una casa en común. Vivir como las abejas. Entonces, quien sería la cabeza sería llamado el abad. Obviamente, los monjes a quién van a elegir como su abad, al mismo Benito. Benito se convierte en el primer abad en la historia de la iglesia, por lo menos de la iglesia de Occidente. Él como el superior de la casa, con su consejo, y cada cual con sus tareas. Nos levantamos a tal hora rezamos juntos, celebramos la misa juntos, a tal hora desayunamos, después del desayuno cada cual va a hacer sus tareas, después al mediodía nos reunimos para orar y almorzar, luego nos vamos al estudio, después por la tarde vamos a rezar, después de rezar cenamos y después cada cual se recoge para su celda a orar. Recuerden que no había luz eléctrica en aquel tiempo, estamos hablando de apenas los años 400 y pico. Y así Benito crea lo que se llama el monacato, lo que se llama la vida de los monjes.
La gran diferencia entre el monacato y la vida de los frailes es que mientras los monjes viven en conventos grandes, en monasterios en los cuales ellos trabajan y producen lo que consumen, porque los monjes se convierten en cerveceros, se convierten en viñadores, se convierten en ganaderos, se convierten en panaderos. Mucha gente también se sintieron seguros vivir cerca de los monasterios y se mudan cerca de los monasterios. Y ellos viven una vida en común y entonces los monasterios tienen 50, 60, 100, hasta 300 o más monjes, dependiendo del monasterio. A diferencia de un estilo de vida que vendrá 1000 años después, que es la que crea Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, que son los frailes, que es un convento con pocos frailes, 10, 12 como mucho, y ellos van a vivir de lo que la gente le den. Son los dos tipos de vida distintos. Y esa fue la gran creación de San Benito. ¿Cuán importantes fueron los monasterios en la historia de la iglesia y en la historia de Europa en general? Los monasterios se convirtieron en escuelas de leer y escribir. Los monasterios se convirtieron en los lugares donde, recuerden que en aquellos tiempos no habían imprentas y por tanto las Biblias se tenían que escribir a mano. ¿Quiénes eran los que escribían las Biblias? Los monjes. A mano. Cada Biblia estaba hecha a mano. Por eso estas Biblias, hoy por hoy, son incunables que valen una millonada. Ellos fueron, estos monjes, para que ustedes sepan, mis queridos católicos, estos monjes fueron los que mantuvieron la Biblia, los que conservaron la Biblia, los que pasaron la Biblia de generación en generación, porque ellos transcribían y transcribían y transcribían y transcribían. A medida que las Biblias se gastaban, seguían haciendo Biblias nuevas. Por siglos. Gracias a estos monjes, hoy tenemos Biblias. Ya después, en el Renacimiento de Gutenberg, cuando creó la imprenta, ya fueron otros 20 pesos, ya se comenzaron a imprimir en serie. Pero antes las Biblias se hacían a mano. Gracias a estos monjes, gracias a estos hijos de San Benito. Cada vez que se relajaba la vida del monasterio, aparecía un nuevo abad creando una vida más estricta, como fue San Bernardo, como fueron muchos otros. Ahora bien, San Benito, como Jesucristo, era exigente. Y San Benito, como Jesucristo, exigía santidad en sus monasterios. Y como siempre la cizaña crece entre el trigo, siempre hubo monjes que no estuvieron a la altura del llamado a la santidad, que resentían la regla y la vida de San Benito e incluso quisieron asesinarlo. Sí, vamos a hablar en arroz con habichuela. Y una vez le pusieron un veneno en el vino de que San Benito iba a tomarse. Entonces, cuando lo iba a tomar, San Benito le dio ¿cómo vamos a decir? Una inspiración, le dio un presentimiento. Cogió y bendijo el vino y de momento se cali estalló. Y así no pudieron asesinar a San Benito. Y San Benito pues mantuvo la vida de santidad en sus monasterios por años. Gracias a los monjes tenemos vino, gracias a los monjes tenemos cerveza, gracias a los monjes tenemos Biblia, gracias a los monjes tenemos todo este saber de la Edad Media, todos estos manuscritos de la Edad Media, se los debemos a los monjes.
Los monjes fueron génesis para la creación de universidades. Y gracias a San Benito, nuestra Iglesia Católica tiene toda, estoy buscando la palabra, toda una tradición de cultura. Debido a la santidad de los monjes de San Benito, los benedictinos, no es de sorprenderse que entre las filas de los benedictinos hayan salido obispos y hayan salido papas. Uno de los más grandes papas de la iglesia, San Gregorio Magno. Otro gran papa, San Gregorio VII. Muchos papas salieron de ahí, muchos santos salieron de ahí, muchos obispos salieron de ahí, de los benedictinos, ellos se convirtieron en consejeros de reyes, de príncipes. Y gracias a ellos, Europa se llenó de cultura. Cuando se creó la Unión Europea, San Juan Pablo II le recordaba a la Unión Europea que tenían que agradecerle a la Iglesia Católica, sobre todo a la tradición monacal, de todo el sistema jurídico de Europa, de todo el sistema político de Europa. Y el Papa declaró a San Benito patrono de Europa. Fíjense en la importancia de San Benito. Y obviamente, por haber decidido vivir toda una vida de entrega, Dios bendijo a San Benito con unos dones especiales. Por ejemplo, les hice la historia del cáliz que reventó, o la copa que reventó, no sé si fue un cáliz o si fue un vaso de barro. La cuestión del caso es que San Benito tuvo poder de exorcismo, y por eso la medalla de San Benito que nosotros tenemos es una medalla que los exorcistas utilizaban para exorcizar. Obviamente, el que la lleve con devoción y sepa lo que es esa medalla, pues puede recibir favor. Así que si usted es devoto de la medalla de San Benito, no se quede con la medalla, vaya, googlee y busquen a San Benito de Nurcia y conozcan la vida de este gran santo a quien le debemos tanto. Así que pidámosles a San Benito que tanto el Papa, los obispos, nosotros los sacerdotes, todos aquellos que hemos decidido dejarlo todo por Cristo, vivamos los estándares que Cristo espera de nosotros. Amén. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que, purificada de sus limitaciones y errores, prolonguen en el mundo la misión que Cristo le confió, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que con sumisión a los planes de Dios busquen camino de justicia que permitan la realización plena de toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven en la saciedad de todo, pero carecen de fe, para que descubran a Dios, fuente de la única riqueza verdadera, y aprendan a compartir sus bienes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que vivamos nuestra vocación a la santidad y al amor y nos abramos con autenticidad a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por Antonia Aquino, Carmen Rodríguez, enfermos de la familia Reyes Hernández, enfermos de la familia Fonseca Hernández, Gladys Hernández, Esposo Sánchez, Cindy Cortés, Marta Fusa Sustache,
Víctor Pagán Lozada, Gloria Ayala, Evelyn Feliciano, Ana y Elisa Fernández Sosa, Carmen Correa, Jesús Marrero, Cristóbal Rivera, Beni y Santa Meléndez, licenciado Julio Lazú, Dorca Berríos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y Carmen Gloria Viera, José M. Sánchez Guzmán, Ana Santiago Alberio, Juan Alvarado Torres, Juanita Alvarado Vázquez, Rosa Lidia Suárez Almedina, Carmen Rodríguez Sierra, Sor Elisa Rodríguez, Camilo y Germán Betancourt, Moncho Castro, Jaime Manrero, roguemos al Señor. Te rogamos, En acción de gracia por el cumpleaños de Celia y Ortiz Martínez, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Una vez más pido oraciones por mi querido hermano, el padre José Francisco Quintero Angueira, que pues sigue, pues como bien sabemos todos, su salud está bien delicada. Por él y por todos los sacerdotes enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. purifícame, límpiame, Señor, cual oro puro, purifícame, y hazme como tú, santo, amor de Dios, fuego purificador, yo quiero ser santo, consagrado al Señor, escojo ser santo, consagrado a ti, mi Señor, para hacer tu voluntad. Purifícame en mi interior y hazme santo. Purifícame, soy un pecador, oh Señor, amor de Dios, fuego purificador, yo quiero ser santo, consagrado al Señor, escojo ser santo, consagrado a ti, mi Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad estos dones, Señor, que te presentamos en la fiesta del Abad San Benito, y concédenos que como Él, buscándote solo a ti, podamos alcanzar la paz y la unidad en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. que tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. A recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar la hora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Benito de Nurcia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré
hemos recibido el anticipo de la vida eterna y te suplicamos humildemente, Padre, que, obedeciendo las enseñanzas de San Benito, seamos fieles a nuestro deber de alabarte y alabemos a los hermanos con sincera caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primeramente, me siento satisfecho de estar una vez más con ustedes aquí en el canal y aquí en Puerto Rico. Quiero compartirles a ustedes que nuestra peregrinación, nuestro viaje Celebra por la Vida fue una experiencia maravillosa. Alemania me dejó con un sabor a miel en la boca, sobre todo la parte de Baviera, que es la parte católica, aquellas iglesias espectaculares y hermosas, aquellas vivencias de fe. Yo no me puedo olvidar de eso. Quiero también indicar que cuando comenzamos, yo no conocía a nadie excepto al padre Milton, a Radamés Colón y a mi prima hermana Tata, la esposa Carmen Méndez, la esposa de Radamés. Y al terminar estas 2 semanas quedamos todos como hermanos, nos cogimos mucho cariño. Quiero aprovechar la oportunidad también de agradecerle al señor Radamés Colón la dedicación, la entrega, su preocupación por todos nosotros, la organización del viaje. También quiero agradecerle a Diana Miranda su preocupación por el bienestar de todos nosotros. Sí, esas cosas hay que decirlas, esas cosas hay que compartirlas. Y quiero que sepan, pues, Celebra la Vida fue una experiencia maravillosa. Ahora, recuerden también que con el favor de Dios, para el julio del 23, pues tenemos nuestra peregrinación no de Celebra la Vida, sino de la parroquia San Andrés a Tierra Santa y Grecia, Atenas. Estamos esperando, Miranda Travel está recogiendo haciendo la lista de las personas interesadas y ahora estamos esperando que termine el mes de julio, porque como bien me indica la agencia, hay que esperar 11 meses antes del viaje para poder hacer las reservaciones de avión y hacer todas las cosas que hay que hacer. Pero que sigan llamando a 725-5577 para hacer esa reservación. De mi parte, pues, me alegro de estar una vez más con ustedes. Gracias por sus oraciones. Y pues nos seguimos viendo en el canal. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias. Gracias a Dios. Para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo. No hay santidad ni sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero.